Top, el que quiere aquí, sus libritos. Amén. Entonces, señores, nosotros estamos en el Hot Shabbat, Siman Reish Tzadik Vav, Seif Bet, y vimos la halajá, y que a diferencia del Kiddush, que si yo no tengo vino puedo hacer Kiddush con pan. ¿Qué pasa con la Abdalá? ¿Se puede hacer con pan o no? No, porque después no se acostumbra a estar saludado. No. Como no tenemos seudá, entonces Kiddush es mitzvah hacerlo bien con seudá, en el momento y en el lugar que hacemos la seudá. Pero Abdalá no. Y por eso no se puede hacer Abdalá de ninguna manera con el pan. Pero sí se puede hacer con lo denominado Hamar Medina. Sí, si no tengo vino, puedo utilizar algún líquido, que es el líquido importante de aquel país. Y según el Shulchan Aruch, eso puede incluir todos los líquidos, que puede ser jugos de frutales, menos agua. ¿Qué? Nosotros ya estudiamos en el Siman Reish Bet. Siman Reish Bet, Seif Tet. Vimos ahí ¿qué es Hamar Medina? ¿Qué es? ¿Qué es Hamar Medina? Que puede ocupar el lugar del vino. En la Abdalá, pero dice el Shulchan Aruch, Bemakom she'en yain matzui, perdón, en un lugar donde no hay vino, y es Shomrim, Shemekachim al Shechar, hay quienes dicen que se hace Kiddush con cerveza, Ushear Mashkin, y otros líquidos, Hutz Min Hamayim, menos agua. ¿Qué? Entonces, en un país donde el líquido principal es la cerveza, y en el otro donde es el tequila, y en el otro el vodka, en cada uno de acuerdo a lo que es importante en ese lugar, en ese país. ¿Qué? Bueno, eso es siempre cuando no tenemos vino. Entonces se puede hacer Kiddush sobre esos líquidos. Y dice el Shulchan Aruch, también otros líquidos. No solamente el líquido que es importante en aquel lugar, en aquel país, también me puede servir como opción para Kiddush o para Abdalá. Afilo, dice la Mishnah Brura, leche, leche y aceite no sirven, no se pueden utilizar, porque no son Hamar Medina, porque no se lo acostumbra a tomar así como un líquido importante. ¿Qué? ¿La leche no? No.
Según la Mishnah Berurah, leche tampoco. Y a pesar de que la Mishnah Berurah, el Shulchan Aruch, solamente limita el agua, así se entiende, ¿qué? Entonces la intención de esas palabras es que en ese lugar, no sé, son abstemios y lo único que toman es agua y nada más, tampoco. No se puede agua. Pero en general lo que nosotros consideramos Hamar Medina son líquidos de alcohol o algo que es más importante. O afilo puede ser un jugo, pero un jugo de calidad, como dijimos, un jugo de naranja, 100%. Pero si no es esas cosas, no se considera Hamar Medina. Entonces, café, Coca-Cola y leche, no. Caniré. Además que eso es mayoritariamente agua. Solamente que se le agrega algo para darle gusto. Mejor. Entonces, eso no. Eso aparentemente no. Y el Shulchan Aruch dijo de que hacer kiddush con Hamar Medina en un principio está permitido, pero trae una segunda opinión, que es la opinión del Rambam, que no hay que hacer kiddush, por lo menos en la noche, con ese tipo de líquidos. ¿Okay? Y por eso, según esto, si yo tengo que utilizar la opción de o algún líquido de este tipo o pan, espero que según el Rambam va a ser mejor pan en la noche. Pan, ¿sí? Para el kiddush. ¿Okay? Y el Rosh dice aquí, que no haga, a la noche que no se haga kiddush con cerveza, sino solamente con pan. Solamente con pan. Y a la mañana, si yo tengo la opción o hacer con Hamar Medina o con pan, mejor hacer con Hamar Medina. Y se dice la braja correspondiente, Shakol y Abidbaró, antes de la braja del pan. ¿Qué? Bekitzur, entonces en la noche es o vino o pan, y en la mañana es o vino o cerveza o algún tipo de esos líquidos que tienen alcohol y que son un poco más importantes. Y en la Abdalá lo mismo. En la Abdalá es también vino o si no Hamar Medina, pero no pan. ¿Sí? ¿Por qué no pan? Porque no hay seudá en la Abdalá, en la noche. Ponerlo a hacer kiddush solamente con pan, sin vino. Haces la Yadayim y después decís Yom HaShishi. Mejor. Primero se hace netilá y luego se hace todo la brajá. Y si no tengo la copa de vino, entonces en lugar de agarrar la copa del vino que no tengo, entonces pongo las manos sobre el pan mientras voy haciendo el kiddush. Top. Allá, aquí hay una halajá que trae el Shulchan Aruch, que es una halajá de Abdalá, pero que tiene que ver con Rosh Hashanah este año. ¿Por qué? Porque generalmente el kiddush es kiddush y la Abdalá es Abdalá. Pero tenemos una excepción donde el kiddush y la Abdalá se dicen juntas. ¿Cuándo se dice kiddush y Abdalá juntos? Ahora en Rosh Hashanah. Hoy Hashish. Depende seguido de una festividad, ¿no? Va a ser Shabbat. La primera Shabbat, Hablar de Shabbat y viene la kiddush de la festividad que viene juntos. Termina Shabbat. Primer día de Rosh Hashanah, este año es Shabbat. Termina Shabbat. Empieza el segundo día de Rosh Hashanah. Entonces, cuando empieza el segundo día de Rosh Hashanah, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer Kiddush. ¿Mejor? Kiddush hace el primer día, el segundo día. Pero tengo que hacer también ¿Por qué tengo que hacer primero también Abdalá? Porque
porque también hay que diferenciar entre la Kedushá de Shabbat y la Kedushá de Yom Tov, porque la Kedushá de Shabbat está por encima de la Kedushá de Yom Tov. Todos los días, todos los años, todas las semanas normales, cuando Motzei Shabbat es un día de semana normal, común, entonces ahí hacemos Abdalá, como la conocemos, vino, besamim, ner y Abdalá. Y ahí en la brajá de Abdalá decimos a Mabdil ben Kodesh lechol. Mabdil ben Kodesh, que diferencia entre lo santificado y lo profano. Hol. Cuando termina Shabbat, pero al otro día no es Hol, sino que es Yom Tov, entonces aquí también se hace Abdalá. Pero en lugar de decir Mabdil ben Kodesh lechol, se dice Mabdil ben Kodesh lekodesh. Y ya vimos de que aquí se conjugan las dos mitzvot. Por un lado tengo que hacer Kiddush por Rosh Hashanah, segundo día de Rosh Hashanah, y por otro lado tengo que hacer Abdalá por Shabbat, que acaba de terminar. Y de esa forma llegamos al Kiddush y Abdalá, que lleva las iniciales que ya las vimos, Yakneaz, que son las 5 brajot que tenemos que hacer. Yain, vino, Kiddush, el Kiddush de Yom Tov, Ner, la vela, Boré Borea Esh, Havdalah, Amabdil ben Kodesh le Kodesh, y Zain, Zman, Shechianu, Bekimanu, Vigianu, la Zman Azeh. ¿Qué barajá nos salteamos? La de Besamim. Esa no se hace. ¿Por qué no se hace Besamim? Porque de Shabbat no de Shabbat. Ya fue. Por lo delante. Cuando termina Shabbat, empieza la depresión judía. Los judíos tienen un día de depresión. ¿Cuándo? Cuando termina Shabbat. No. ¿Cómo no? ¿Nunca viste a un yehudí el sábado a la noche? Es verdad, los juicios se levantan los sábados, pero cuando viene Shabbat se levantan los juicios. E o Midrash sobre o rei Davi Hamelech. ¿Qué? Ela mal, cara. Me da mal, mejor. Para eso hacemos la seudá, cantamos el Yahweh Naví, el Yahweh Tishvi, mejor. Abal, entonces dijeron Jajamim, en Shabbat el Yudí recibe el Shama Yetera, recibe una especie de alma adicional, ¿sí? O sea, la energía de la Neshama en Shabbat, ¿sí? Está en otro nivel. Cuando termina Shabbat, esa Neshama, esa energía se retira y el Yudí vuelve a su status normal, y eso le provoca un poco de melancolía, ¿sí? de tristeza. ¿Cómo se calma esa tristeza? Dijeron Jajamim, Besamim. ¿Qué? Dijeron Jajamim que es lo que más satisfacción le da a la Neshama, ¿sí? Un buen Besamim. Al estómago lo que le da satisfacción es una buena comida, pero a la Neshama lo que le da satisfacción es un buen Besamim, y por eso decimos la braja de Besamim. Eso lo hacemos cuando al otro día de Shabbat es Hol, pero cuando pasamos de Shabbat a Yom Tov, bajamos un poco de nivel, porque Yom Tov no tiene el mismo nivel de Kedushá de Shabbat. ¿Por qué no tiene el mismo nivel de Kedushá de Shabbat? Porque en Shabbat está prohibido hacer 39 melajot, y en Yom Tov casi 39, pero hay varias melajot que están permitidas. Se puede cocinar, se puede transportar el fuego, se puede cargar en la vía pública, ¿sí?
Se puede hacer shejitá, ¿sí? Quiero comer ahora carne fresca, entonces no tengo que sacar la carne de la congeladora, ¿sí? Puedo hacer shejitá a un pollo, una vaca, se puede hacer shejitá en Zeh. Quiero hornear un pan, entonces puedo preparar un pan fresco, ya fe. Entonces, por eso, como hay melajot permitidas en Yom Tov, entonces, mejor de que Yom Tov es Yom Kadosh, Mikrae Kodesh, pero es un nivel de Kedushá más bajo y por eso hay que hacer Abdalá. Mejor ofen, hay que hacer Abdalá para diferenciar entre la Kedushá de Shabbat, Abdil el Kodesh, y la Kedushá de Yom Tov. Pero Besamim no hace falta. ¿Por qué? Porque mejor ofen la Neshama continúa con Simcha, con la alegría del Yom Tov. Entonces por eso esa braja la salteamos, pero nos quedamos con todas las demás. Afilu la braja del Ner, también la hacemos. ¿Por qué hacemos la braja del Ner? Porque en Shabbat no podíamos prender Ner, y en Yom Tov sí podemos prender Ner. Mejor no podemos prender directamente, pero si ya dejamos un fuego de antemano desde antes de Shabbat, entonces podemos ahora utilizar ese fuego y transportarlo de aquí para allá. Ya fue, esa es la halajá del el Kiddush y la Abdalá que vamos a hacer en Motzei Shabbat, después del primer día de Rosh Hashanah. Ahora viene una pregunta. Una persona llegó ese momento y no tiene pan y no tiene vino. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos vino? Cuando hacemos Kiddush y no tenemos vino, ¿qué hacemos? ¿Qué usamos? Pan. ¿Ya fe? Pero dijimos que el pan sirve para el Kiddush, pero no sirve para la Abdalá. Y ahora tenemos las dos cosas beyajat, juntas. Pan, tenemos Kiddush y Abdalá. ¿Sirve el pan o no sirve el pan? Esa es la pregunta. En Abdalá no se hace seudá, pero como está unida con el Kiddush, se va a hacer seudá. Entonces tú dices, generalmente cuando hay Abdalá, después no hay seudá, pero aquí hay seudá porque es Yom Tov. Entonces, a pesar de que juntamos la Abdalá con el Kiddush, al final sí vamos a tener Abdalá. ¿Qué? ¿Y con alcohol no? ¿Cómo? ¿Con alcohol? La verdad no. No, dijimos que en el Kiddush de la noche los poskim dicen de no usar Hamar Bedina. A la mañana sí. ¿Qué era Hamar Medina? En el Kiddush de la mañana, ¿Qué era Hamar Medina? Hamar Bedina era el líquido importante del país, o de la ciudad. ¿Yom Tov también? Lo mismo. ¿Se puede hacer Kiddush con mate? Oh, en Uruguay sí. Mirá. Esperá, porque el mate es argentino, esperá. Es la Es misma. argentino, ¿cómo lo No, pero pasaría rama a la categoría de café. Sí, pero en Uruguay cuando salen a trotar con el mate, ¿no? Copian nosotros. Sí, puede ser. Sí, cuando paran, pega corriendo. No, pero jamás. No, el mate es brasileño, me parece. Sí. No tengo idea. El mate es. Ustedes saben que Moshe Rabbeinu era argentino. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando Hashem lo nombró para que vaya a hacer las plagas, le dijo: Vehamate azet tikach beyadeja. Le dijo: ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacerle ahora las 10 plagas? Tienes que tener un mate en la mano, si no, no puedes. ¿Qué? Entonces, ¿Hashem es argentino? ¿Hashem es argentino? Mate. No puede ser. Tiene que Pero ser no vino. puede ser que sea argentino, ¿por qué? Porque Hashem es perfecto, entonces no puede. No. Entonces, ¿qué hacemos con el Kiddush y la Abdalá? Con Yak Nehaz en Motzei Shabbat este año. Y Bichlal, sí, no tiene que ser Dafka en este ejemplo, sí, por ejemplo, Shavuot también cae a veces domingo. Entonces tienes la misma situación, tienes que hacer Kiddush y Abdalá.
Entonces, dice el Shulchan Aruch, Ubeyom Tov shechal liot bemotzei Shabbat, en Yom Tov, que cae en Motzei Shabbat, שיש בו קידוש, שהוא נאמר על הפת, que tiene קידוש, el קידוש de Yom Tov, y que en un principio si no tengo vino lo puedo hacer con pan. Pero por otro lado tengo el problema porque estudiamos en la halajá anterior que no se puede hacer Avdalá con pan. Entonces, y ahí también incluimos las brajot de la Avdalá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene más fuerza? ¿El Kiddush o la Avdalá? Entonces dice el Shulchan Aruch, Yesh Omrim, así dice el Tur en nombre de los Geonim, She'agav Kiddush Mabdilim Gam Ken Alaf. Dice el Shulchan Aruch, por cuanto que puedes hacer Kiddush con pan, entonces aprovechas el Kiddush para hacer con pan, porque no tienes vino, y del Hagab, y ya, como se dice, toma tramp, ¿sí? Toma viaje, y se apoya en el Kiddush, y puedo también hacer la Avdalá. Puedo hacer la Avdalá. O sea, Avdalá solamente con pan, no. Pero como ahora está la Avdalá acompañada del Kiddush, y en el Kiddush que se hace con Seudá, sí se puede hacer con el pan, entonces en este caso puedo también usar el pan para la Avdalá. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Con cabaná o se hace, termina uno y arranca otro? No. El Kiddush, la netilá se hace antes. ¿Cómo se hace Kiddush con pan? ¿Cómo se hace Kiddush con pan? Primero hago netilat yadayim, todos en silencio, vamos a la mesa, Vayjula Shamayim Baaretz, empezamos el Kiddush, Baruch Hashem Borei Peri HaGefen, Baruch Hashem Kedisha, no HaGefen, Baruch Hashem Amotzi Lechem Min Haaretz, ¿sí? Y luego la braja del Kiddush, Baruch Hashem Asher Kedishanu, Baruch Hashem Mekadesh HaShabbat. Y ahí cortamos el pan, comemos pan, y ya, se acabó. Ese es el Kiddush con pan. Básicamente es exactamente lo mismo que como el vino, solamente que en lugar de decir a Gefen, digo a Motzi Lechem Min Haaretz, en lugar de agarrar una copa de vino que no la tengo, pongo mis manos sobre el pan. Y, por supuesto, que antes de empezar el Kiddush, como voy a decir a Motzi Lechem Min Haaretz, ¿qué tengo que hacer antes? ¿Qué se hace antes de Motzi? Netilat Yadayim. Entre paréntesis, usted sabe, estudiamos la opinión del Ramá. El Ramá dice que todo el año, ¿qué se hace? Antes del Kiddush hay que hacer Netilat Yadayim. Con vino. Según el Ramá, se hace primero Netilat Yadayim, después se hace Kiddush con el vino y luego directamente a Motzi Lechem Min Haaretz. No hay que ir después del Kiddush a lavarse las manos. Entonces, no es así la costumbre. Y los poskim dicen que es mejor hacer como nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque se considera como interrupción de Netilat Yadayim, el Kiddush, pero, según el Ramá, esa es la costumbre. Yo voy a hacer con jugo de mango. ¿Eh? Yo un día voy a hacer con jugo de mango. ¿No es rico? Para cambiar también. Estoy haciendo lo mismo. Es rico tomarlo en la ciudad, pero no el Kiddush. El Kiddush hay que hacerlo con el líquido jefe. ¿Sabes cuál es el líquido jefe? El vino. Jugo de uva. Ya fe. Entonces, si la Avdalá estaría sola, no hago con pan. Pero como está acompañada junto con el Kiddush, entonces por cuanto que ya con el Kiddush sí puedo hacer con pan, entonces eso me sirve también para la Avdalá. Pero para cocinar tenemos que tiro un eruv. no, el eruv es al revés. El eruv es cuando Yom Tov cae Erev Shabbat, no cuando cae después de Shabbat. Porque no cocinas en Shabbat. Cuando terminó Shabbat, ahora empieza Yom Tov, ¿no? Terminó Shabbat, ahora empieza Yom Tov. ¿Puedes cocinar ahora en Yom Tov? Sí, no hay problema. Pero, cuando Yom Tov cae viernes, sexta, ¿no? Entonces ahora yo tengo que comer comida en Shabbat. ¿Cuándo cocino? En Yom Tov.
el viernes. ¿Mejor? Entonces cocino de Yom Tov para Shabbat. Pero es un problema cocinar de Yom Tov para Shabbat, porque no se puede cocinar de Yom Tov para Shabbat. Entonces por eso se hace el Eruv antes de Yom Tov, jueves en la tarde o en la mañana, y gracias a ese Eruv se considera que yo ya empecé a cocinar para Shabbat, y por eso cuando llega Yom Tov, el viernes, entonces ahí puedo continuar cocinando lo que empecé Erev Yom Tov, y eso lo puedo cocinar para Kvod Shabbat. Eu deixar uma vela acesa já antes do... ¿Ah? E ter uma vela acesa antes do Yom Tov. Sí, también tengo que tener prendida la vela de antes de Yom Tov. O si no tengo, le pido a un vecino. Tov, entonces esa es la halajá. Se puede hacer Abdalá, Kiddush y Abdalá con pan. Pero, dice el Shulchan Aruch, hay quienes de los Rishonim no están de acuerdo de ninguna manera que se haga esto con pan. ¿Por qué? Yesh omrim sheyotar tov lomar kiddush be'abdalah shneim al hashechar. Hay quienes dicen, no, es preferible que en un caso así no tienes vino y tienes cerveza o pan, preferible cerveza. A pesar de que nosotros ya estudiamos que en la noche es mejor no usar Hamar Medina, no usar cerveza, pero en este caso, como tenemos Kiddush y Abdalá, y en la Abdalá no se puede usar pan, porque la seudá no es por la Abdalá, la seudá es por el Kiddush. En Kiddush el Emkom seudá, o sea, la mitzvah de Kiddush es la que está conectada con la seudá, no la mitzvah de Abdalá. Mejor de que no puedes comer antes de Abdalá, pero si no quieres comer después del Abdalá en un Shabbat normal, no tienes que comer. No, hay mitzvah de seudá revit, pero no es como la seudot en Shabbat. Pero a pesar de eso, dicen estos Rishonim, no, el pan aquí no me sirve para media parte, para la parte del Kiddush, pero no me sirve para el Abdalá. Pero si lo voy a hacer con Hamar Medina, si lo voy a hacer con cerveza, la cerveza sirve tanto para Kiddush como para la Abdalá. Pero aquí hay un problema, porque nosotros dijimos de que a la noche mejor no usar cerveza. ¿Sí? Nosotros dijimos que según el Shulchan Aruch se entiende que si yo tengo para la noche o cerveza o pan, ¿qué uso? Pan y no cerveza. Pero entonces para ellos Abdalá está separado de Kiddush. No, se dice Beyajat. Entonces, Mejor se dice Beyajat, pero cada uno es otra cosa. por eso Uno es Kiddush y otro es Abdalá. Jajamim lo juntaron. Pero lo que te sirve para Kiddush no te sirve para Abdalá. Tú quieres hacer con pan, pero ¿qué? Te sirve para la mitad de lo que estás diciendo y no para la otra mitad. Para el Abdalá no te sirve. Entonces por eso, según esta opinión, es mejor usar cerveza. Pero el Ramá dice, Haga da sevara rishona ikar. ¿Qué? El Ramá dice, no, mejor hacer como la primera opinión del Shulchan Aruch, que si no tienes vino y ahora tienes que elegir entre Hamar Medina o pan, preferible que lo hagas con pan. Con pan. Esa es la primera opinión del Shulchan Aruch. O sea, se puede entender también del Shulchan Aruch que esa es la mejor opción. ¿Por qué? Porque Shulchan Aruch trajo dos opciones. ¿Sí? Trajo la primera, que hay que hacerlo con pan, y dijo, Yesh omrim, que es mejor. O sea, cuando Shulchan Aruch trae dos opiniones, generalmente, ¿cuál es la más fuerte? ¿La primera o la segunda? La primera. Sí, esa es una regla. Stam beyesh. Si yo tengo una halajá que trajo el Shulchan Aruch, y luego dice, y hay quienes dicen, beyesh omrim. Entonces, ¿quién tiene más fuerza? La primera opinión. Porque la primera opinión no es hay quienes dicen, sino que Canela, que es la mayoría. Por eso, se puede entender que también, según el Shulchan Aruch, es mejor hacer con pan y no con cerveza.
Pero no los entiendo porque dijeron, o sea, está Abdalá junto con Kiddush. Si lo haces con cerveza, no te sirve para el Kiddush, no te sirve para Abdalá. Si lo haces con pan, te sirve para el Kiddush, pero no para Abdalá. Pero están los dos juntos. ¿Najón? Entonces, ¿qué dices tú? La primera. La primera es pan. Sí. O sea, pero no sé Sí, pero por qué dijeron eso. pero los Yesh Omrim dijeron, pero es un problema, no se puede, el Abdalá no sirve con pan. No, Por eso ellos están en contra del pan. Y dicen, mejor El hacerlo. Kiddush ¿Ah? El Kiddush tampoco sirve con Bueno, cerveza. pero en el caso No. como hay en la ciudad después, El después con kiddush, cerveza. el kiddush con cerveza es problemático, pero es menos problemático que el pan para el Abdalá. O sea, el pan para el Abdalá no sirve, punto y aparte. La cerveza para el kiddush, a filo de la noche, Aznajón de que Shulchan Aruch dice que mejor no. Pero hay quienes opinan que podría servir en ciertos casos. Entonces, teóricamente, en un caso así, sería mejor usar cerveza y no pan. Pero Ramá nos dice que es mejor usar pan. Lama, primeramente por lo que ya dijimos, de que hay muchos rishonim que dicen que no hay que usar cerveza en el kiddush de la noche. En el kiddush de la noche, ¿sí? O usamos vino o usamos pan, no cerveza. ¿Qué? Y por eso es mejor hacer todo el yakneaz, o sea, todas estas brajot de Kiddush y Abdalá con pan. ¿Qué? Pero, como vemos aquí que este tema está en discusión, y hay quienes dicen que es mejor pan, y hay quienes dicen que es mejor cerveza, entonces hay que prepararse y comprar suficiente vino para no entrar en estas disyuntivas y problemáticas. Y por eso dice la Mishnah Berurah, Mikol Makom Liret de Bazei Dakdek Lechatchila Lechapes Achar Yain. Entonces aquí hay que tratar de, o sea, si en otros casos, si no tengo vino, bueno, tengo otra solución. A veces la solución puede ser el pan, a veces la solución puede ser la cerveza, pero aquí la solución es problemática. ¿Por qué? Porque cada uno trae otra solución. Ese es el problema. Hay casos en los cuales todos están de acuerdo que si no tengo X, tengo una segunda solución. Por ejemplo, en el kiddush de la mañana. En el kiddush de la mañana, si no tengo vino, puedo hacer con cerveza. En la Abdalá lo mismo. No tengo vino, hago con cerveza, o hago con tequila, o hago con algún líquido. Ya fue. En la noche, si no tengo vino, lo mejor, dicen los poskim, hazlo con pan. Seuda, hazlo con pan. Pero no te prohíben así. Y no con cerveza. A pesar de que hay quienes dicen que podría servir también la cerveza, pero el Shulchan Aruch dice, en la noche mejor no usar cerveza, mejor pan. ¿Qué? Allá. Pero cuando llegamos a este kiddush con Abdalá, aquí entraste en un embrollo. ¿Por qué? Porque Shulchan Aruch acaba de decir que no se hace Abdalá con pan. No puedes hacer Abdalá con pan. El pan y el Abdalá no tienen nada que ver uno con el otro. Y ahora no tengo vino, entonces ¿qué hago? Entonces, por un lado, tengo el Abdalá. Con pan, teóricamente no me sirve. Por otro lado, dicen los poskim, no me hagas Abdalá, no me hagas kiddush con cerveza. En la noche no se hace kiddush con cerveza, entonces por el kiddush cerveza no sirve. Y por el Abdalá el pan no sirve. Entonces por eso ahí está la discusión. Al fin y al cabo, el Shulchan Aruch trae como la primera opción el pan. Y él dice, como ya hacemos kiddush por el pan, entonces, como se dice, la Abdalá cabalga por encima junto y también sirve. Y el Ramá dice que así es la costumbre. Pero, como al fin y al cabo hay discusión, aquí, Dafka, hay que tratar de hacer todo lo posible de no quedarse sin vino, para no entrar en la discusión del pan o del Hamar Medina.
ומכל מקום נראה בזה ידקדק לכתחילה לפתח חניה אפילו עם מפת חביב לו. כן. Entonces aquí, באמת hay que tratar de esforzarse de tener vino, afilo que אולי el vino que tiene no es de año de amá, es de mediana calidad o de baja calidad, y el pan que tiene es un muy buen pan. Mejor en el pan aquí es problemático porque estás haciendo también Abdalá y como ya dijimos no se puede hacer Abdalá con pan. ¿Qué? Pero alajá le maaseh, si una persona se encuentra en una situación así, este próximo, sí, en 3 Motzai Shabbat, cuando sea Rosh Hashanah, segundo día, y tiene 2 opciones, o usar pan o usar cerveza. ¿Qué va a usar? Pan. Esa es la alajá, así dice el Shulchan. ¿Qué? Ya fe. Bueno, entonces eso es cuando hay vino, o hay jamar mediná, o hay pan. Entonces, bueno, vamos a encontrar alguna solución. ¿Qué pasa si no tenemos vino y no tenemos otro líquido? Y men lo yain velo shechar, si no tiene ni vino ni cerveza, usher mashkim, ¿qué? O que tiene algún líquido, pero ese líquido no es suficientemente importante para usarlo como jamar mediná. Y ellos אומרים שמותר לו לאכול. Hay quienes dicen que tiene permitido comer. ¿Qué? Mutarlo. ¿Ah? Ahora olvídense de Yom Tov. Ahora volvemos a Motzei Shabbat normal. ¿Sí? Escuchen. Motzei Shabbat normal. Todo lo que estudiamos ahora es cuando Motzei Shabbat es Yom Tov. Ahora cerramos el paréntesis y volvemos a Motzei Shabbat común. Motzei Shabbat. Terminó Shabbat, hice Arvit y llegó el momento de la Abdalá. Y descubro que no tengo cómo hacer Abdalá. Ni vino, ni cerveza, pan ya dijimos que no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Y tengo hambre. Y la halajá dice que no se puede comer sin Abdalá. Busqué con un vecino, club, nada. Otro vecino, nada, no sé. Todos se tomaron todo el vino y toda la cerveza y no quedó. Lo único que hay es Coca-Cola, ¿sabes? Leche. Entonces, ¿qué hace esa persona que ahora quiere comer? Ulay mañana a la mañana va a conseguir vino, pero ahora todas las tiendas están cerradas, Akol Sabur, no hay nada. Te dice Shulchan Aruch, y men lo yain, si no tiene vino, velo shechar y no cerveza, ushar mashkim, yesh omrim, hay quienes dicen, el Tosfot, la Benuyona, shemutar lo lejol, hay quienes dicen, no se puede comer antes de Abdalá, es cuando tienes cómo hacer Abdalá. Entonces, como tienes cómo hacer Abdalá, primero haz Abdalá y luego comes. Pero si no tienes con lo que hacer Abdalá, entonces bediabat, mutarlo, lejol. ¿Qué? Entonces, como manda aquí que estamos hablando, que primero no tiene Abdalá para hacer con copa, pero sí que haga Arvit con atajón antano. O sea, que haga Abdalá, ¿sí? En la tefilá, atajón antano. ¿Sí? Y después, bediabat, en una situación así extrema, le vamos a permitir comer, pero
hay que saber, al otro día cuando consiga el vino o algo para hacer Abdalá, tiene que ser Abdalá. Tiene que ser Abdalá. ¿Sí? La Abdalá se tiene que hacer, como vamos a estudiar más adelante, hasta el martes. ¿Ok? Entonces, esa es la opinión del Shulchan Aruch. ¿Qué? Y a pesar de que en la Gemara encontramos un ejemplo, un caso en Masejet Pesachim, la Gemara dice que uno de los Amoraim llegó a un lugar en Motzei Shabbat y no tenía cómo hacer Abdalá. Y toda esa noche no comió. No comió. Dijo, no, yo no voy a comer hasta que no haga Abdalá. Entonces los poskim dicen que él no comió porque opinaba de que es una... Él era mahmir, él era muy meticuloso en la halajá, muy exigente, estricto, y él dijo, no, yo no quiero comer antes de Abdalá. Pero, según el din, leja tejila no se come antes de Abdalá, pero si no tengo cómo hacer Abdalá, puedo comer. Esa es la opinión del Shulchan Aruch. Veyesh Omrim, esa es la primera opinión. Pero hay quienes opinan, hay quienes dicen que si él sabe que mañana va a poder conseguir el vino, lo yohal, que no coma ad lemachar sheyavdil, hasta que haga Abdalá. Pero según la segunda opinión del Shulchan Aruch, no debe comer. O sea, lo que dice la Gemara, que a Meimar, cuando llegó a un lugar en Motzei Shabbat y no tenía para hacer Abdalá y no hizo Abdalá y por eso no comió hasta el otro día, no es una jumra. Así es la halajá. Así es la halajá. No se puede comer antes del Abdalá. Hasta el otro día. ¿Si sabe que no va a conseguir? Bueno, eso estamos hablando de que sí sabe que va a conseguir para mañana. ¿Qué? O que se define como até outro dia? ¿Ah? O que se define como até outro dia? Se dice aquí en la Mishnah Berurah, hasta que tenga mañana, hasta que consiga el otro día el vino. Ay, no, baboker, en la mañana. Pero en la noche, no me voy a blamtin kolkach. O sea, no, pero ya cuando llega la noche, ya no tienes que ahí también dejar de comer. Dice ahora, según mi opinión, yo creo que cuando llega el mediodía del domingo, ya puede comer. O sea, durante la mañana que trate de conseguir el vino y hacer Abdalá. Pero cuando ya llegó mediodía tarde, ya va a poder comer. Ya va a poder comer. Entonces esa es la segunda opinión, que si él, según la primera opinión, se puede comer inmediatamente, a fin que sepa de que mañana en la mañana va a conseguir hacer Abdalá. Según la segunda opinión, hay que esperarse hasta la mañana y no comer. ¿Qué? ¿Todo esto de no comer es una multa? No es multa, es la halajá. Jajamim decretaron que no se come antes de Abdalá, así como no se come antes de Kiddush. ¿Sí? Pero no se come antes de Kiddush porque tiene sentido, o sea, para que guardes tu hambre para el Kiddush. Para la ciudad. No, aquí también. Tú quieres comer Bejabot, pero primero cumple la mitzvah que decretaron Jajamim en la noche, quieres hacer Abdalá. ¿Cómo hacen la ¿Pero persona? cuál es la razón de...? ¿Ah? Yo creo que la razón es de que no nos olvidemos de hacer Abdalá, Pashut Meot. Si te vas a sentar a comer, ¿sí? Una comidita, una copita, una esto, una otra, y al final Abdalá, ¿sí? Te vas a ir a dormir, y ¿dónde está el Abdalá? La Abdalá se quedó ahí abandonada.
Ahí tiene sentido, pero no comer hasta el día siguiente. ¿Hasta cuándo? No, por eso, pero si yo como en la noche, me duermo y al día siguiente voy a amanecer con hambre. Entonces puedo. La próxima vez, ese hombre precavido y tengo una botella de vino, o por lo menos una de cerveza. Dice que la razón es porque a lo mejor me puede extender mucho en la comida y se me olvida la talá. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Ajá. No. Pero el lunes, pero si es hasta el día siguiente, voy a comer y. No, por eso digo, por eso dijimos. Que eso es relevante hasta el otro día de la mañana. Ya el otro día de la mañana, ya mejor la fe ya pasó el horario de la lejatjila, ¿ves? Entonces, me dijeron, hasta la mañana que consigas el vino, o el jugo de uva, o la cerveza, entonces no comas. ¿Hasta cuándo? Ya, mediodía, hasta el mediodía más o menos, hasta ese horario, mediodía, tarde, no comas. Después ya, que es como si ya no tiene sentido la prohibición de no comer. Eso respecto de la comida, pero respecto a hacer Abdalá hasta el día martes, ¿cuál es la relación entonces entre todo esto que se ha dicho? No. Hay dos mitzvot, hacer Abdalá, y hay otra mitzvah, no comer antes del Abdalá. Entonces la prohibición de comer antes del Abdalá, según esta opinión, es hasta el otro día de la mañana, hasta el domingo en la mañana, hasta el mediodía. Pero la mitzvah de Abdalá no se acaba el domingo. La mitzvah de Abdalá sigue hasta que hay una relación entre los días de la semana y el Shabbat que pasó. Le dijeron Jajamim, ¿hasta cuándo continúa de alguna manera la energía de Shabbat? ¿Hasta qué día? Hasta el martes. ¿Por qué? Porque el miércoles ya empieza la influencia de ¿qué? El próximo Shabbat. El ámbito del siguiente Shabbat. ¿Sí? ¿Cuándo se empiezan a llenar los supers en Israel? ¿Qué día? Miércoles. Hasta el martes está medio tranquilo. El miércoles ya no te acerques mejor. Y jueves ni hablar. Yo no sé cómo hay gente que va al súper viernes a la mañana. Digo, ¿cuándo cocina? ¿Cuándo tiene para kilo? No, a veces te van 2 horas, ¿Eh? 2 horas, 3 horas en el supermercado. Se va. No, por eso yo ya dejé de hacer cola y bueno, pues ya me agarro el aparatito. ¿Sabes? ¿Conocen el aparatito ese? Ay, no, yo me perdí. ¿Eh? No pude pagar. Ah, ese es buenísimo. Buenísimo, pero luego también hay una cola y luego que si no escanean No, bien, no. que se regresan. Y que Eso sí, hay que tener cuidado. El secreto es cuando agarras un producto, inmediatamente antes de ponerlo en la galá, lo marcas. Si no, Porque si no después, queda un bala grande ahí. No, pero usted y los demás. ¿Los demás qué? Me hacen la cola. No, pues eso es rápido. Cuando llegas al lugar, pones el aparato en el ¿cómo se llama? En el limpicar, en la ¿Ah? balanza. Balas. No en la balanza, el escáner. El escáner te marca, ya fue, con la cabot, avanzas. ¿Sí? Si no te olvidaste algún producto, al principio siempre algo me olvidaba, pero últimamente, generalmente ya no pasa. Top. Entonces, la primera opinión, como dijimos, es no puedes hacer abdalá en la noche, puedes comer. O sea, el jatejilá no se come, no estás castigado de que no puedes comer. Porque igual no puedes hacer la abdalá. La segunda opinión dice, no. Hasta mañana en la mañana no comas. No comas hasta que hagas abdalá. Y la Mishnah dice que el ejatjila hay que leachmir como esta opinión, o sea, de no comer hasta la mañana, mediodía, hasta que haga abdalá, a no ser que es una persona débil o que le cuesta muchísimo ayunar durante esas horas, que si es así, entonces puede apoyarse en la primera opinión de que si buscó y no consiguió, entonces puede comer. טוב.
Beseder Gamur. La próxima halajá dice el Shulchan Aruch, Seif Dalet. Mishe en yadom aseret liknot tiene kiddush ul abdala. Una persona que está en una situación económica muy apretada. Y solamente tiene la posibilidad de comprar vino y tiene que elegir qué hacer con el vino, o kiddush o abdala. Decidete, kiddush o abdala. Ya me mareaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Otra vez. Porque Kiddush lo puedes hacer con pan. El Señor tiene solamente una cantidad de vino y la puede usar para una de las dos mitzvot, o para kiddush o para abdala. Sería mejor para adorar. ¿Por qué? Sí, Tienes razón, ¿por qué? No puede comer, si hace que No puede si comer. no hacer adorar primero. Más. ¿Cómo se puede hacer kiddush si no tengo vino? ¿Con qué? Con pan. Ya fue. El kiddush tiene otra solución. La abdala no. ¿Sí? La abdala, ¿qué vas a hacer? Con pan no puedes. Estamos hablando que no tiene, por supuesto, cerveza, ¿sí? No tiene. Entonces, ¿verdad que en un caso así es mejor utilizar el vino para la abdala? ¿Por qué? Porque máximo el kiddush lo va a hacer con lechem, con pan, como ya lo hemos visto anteriormente. Y quién es la abdala, mishum de kiddush, efshar bepat. יפה. טוב. Y otra pregunta más económica. Estamos en Hanukkah. En Hanukkah tenemos mitzvah de Nerot Hanukkah. Y ahora la persona revisa su bolsillo y ve que tiene dinero o para comprar vino o para comprar aceite. Entonces, ¿qué compra? ¿Vino para Abdelá o aceite para Ner Hanukkah? Eu penso que é o azeite. ¿Ah? Eu penso que ele é o azeite, posso estar enganado. Pero piensa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene el aceite de Hanukkah a la Abdalá de Motzei Shabbat? אז בוא נחשוב, ¿qué ventaja puede tener la Abdalá sobre Ner Hanukkah? ¿Qué ventaja? ¿Ah? Es más común. Más común es la Llama Yafé. Generalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que lo que es más común se hace antes que lo que no es tan común. Pero esa regla no es exactamente así. Porque esa regla es que cuando yo tengo que cumplir las dos mitzvot, ahora tengo que preguntarme cuál hago primero. Pero las puedo hacer las dos. Aquí no es de que puedo hacer las dos. Solamente una. O sea, esa halajá que ustedes dijeron, de que predomina la mitzvah más cotidiana, es halajá de tiempo. O sea, ¿cuándo hago la mitzvah? ¿Primero hago esta mitzvah o primero hago la otra mitzvah? Ejemplo, tengo ahora en la mesa talit, tefilín. Los dos tengo. Yo voy a hacer las dos mitzvot. Pero no puedo hacer las dos a la vez. Tengo que hacer primero una y después la otra. Entonces la pregunta es, ¿cuál hago primero? ¿Cuál es la respuesta? Tenemos tiempo para prender las velas. Rega. ¿Cuál hago? Talit. ¿Por qué talit? ¿Por qué primero me pongo el talit? Dicen Jajamín. Porque el talit te lo pones también en Shabbat. El talit también te lo pones en Yom Tov. Y el tefilín, no. Entonces, ¿qué mitzvah es más común? Talit. Entonces, por eso, como es más común, pues primero me pongo el talit y luego me pongo el tefilín. Pero aquí no es que hago primero. Aquí no es que hago si primero hago Abdalá o primero prendo las velas de Hanukkah en Motzei Shabbat. No, aquí es o una o la otra.
Entonces aquí no creo que se aplique esa regla que ustedes están diciendo, no es lo mismo. Aquí tenemos que decidir en la relevancia de la mitzvah. ¿Qué mitzvah es más relevante, más importante que yo cumpla en estos momentos? Tengo dos opciones. Ahora tengo que comprar en el súper o vino o aceite. No puedo comprar las dos cosas. Dice Shulchan Aruch, Ner Hanukkah Kodem. La vela de Hanukkah es más fuerte. ¿Lama? La vela de Hanukkah es más fuerte porque por dos motivos. La primera, que la vela de Hanukkah es Pirsumei Nisa. Estamos haciendo propaganda del milagro que Hashem hizo en el Bet HaMikdash. Que el aceite que tenía que haber durado un día, duró 8 días. ¿Ceder? Akshab. Eso es un motivo. Otro motivo, que la mitzvah de Abdalá, si no tienes copa de vino, no tienes copa de vino, pero la puedes cumplir con la Abdalá en la tefilá, dices atajo nantalo. Entonces, de alguna forma la mitzvah la estás cumpliendo, no la estás cumpliendo de manera completa con el kos y ze, pero no hiciste bichlal Abdalá, no, hiciste Abdalá en la tefilá, dijiste atajo nantalo. Entonces, algo de la mitzvah ya cumples. Pero si no vas a aprender la vela de Hanukkah, no vas a aprender nada, no vas a cumplir nada, Bichlal no vas a cumplir. Entonces, por esos dos motivos. Uno es por la relevancia de la mitzvah, la importancia de la mitzvah. La segunda, la Abdalá de cualquier manera la cumples un poco. Y por eso el dinero lo vas a gastar para el aceite. Pero aquí les hago una pregunta y piensen bien. Digamos que Motzei Shabbat cae el quinto día de Hanukkah. O sea, y ahora tengo que prender 5 velas. ¿No? 5 velas. Entonces ahora digo, bueno, ¿qué gasto? ¿Gasto para el aceite de las 5 velas de Hanukkah o para el vino del Abdalá? Me dice el Shulchan Aruch, si no tienes para los dos, gasta para Ner Hanukkah. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Cuando yo hablo de gastar para Ner Hanukkah, ¿es para las 5 velas o suficiente para una vela? ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Gemara? Que si uno prende una vela cada día de Hanukkah, ¿cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Nosotros adoptamos la opinión de Meadrin y Mina Meadrin, que vamos subiendo una vela el primer día, como Betilel, 2 velas el segundo día, pero eso es Meadrin, Mina Meadrin. Pero si no tienes, si solamente tienes aceite para prender 8 días, una vela por día. Entonces, ¿qué es preferible? Prender el primer día una vela, el segundo 2, el tercer 3, el cuarto 4 y después no prender Bichlal, o prender por lo menos una vela cada día. ¿Qué es mejor? Una vela cada día. ¿Ah? ¿Entendieron la pregunta? Sí, una vez. ¿Ah? Como para cumplir. ¿Mejor? Es preferible una vela por día. ¿Sí? No es lógico que el segundo y tercer día de Hanukkah hagas Meadrin y después te quedes sin prender velas. Entonces ahora cuando yo hablo de que no tengo suficiente dinero para comprar aceite y vino. ¿Aceite para qué? ¿Para las 5 velas del día o para una vela? ¿Ya fue? Allá, entonces... ¿Cuánto tiempo hay que prender las velas de Hanukkah? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es la duración mínima? Media hora. ¿Cuánto aceite de oliva se necesita para prender media hora de vela? Medio copito. Menos que... Muy poquito. Un vasito así chiquito. Muy poquito. Unos miligramos. Fue como concentrado. Y después, ¿cuánto vino se necesita para hacer Abdalá? Revit. O sea, imagínense en qué situación, de qué situación estamos hablando. Que una persona no tiene dinero y tiene que decidir si comprarse un poquito de aceite de oliva
o 86 centímetros cúbicos de vino. ¿Entienden? ¿De qué por vez está hablando Shulchan Aruch? No, Baruch Hashem, que eso no lo tenemos prácticamente hoy en día y Baruch Hashem podemos cumplir todas las mitzvot beyachad bli be'aya. Todo. Ahora, ¿cómo se hace el Abdalá? ¿Parado, sentado? ¿Cómo se hace? ¿Durmiendo? ¿Cómo se hace? Parado. ¿Volando? ¿Cómo se hace? Parado, ¿Ah? Como uno quiera, como si te da la gana. No, de pie preferiblemente. ¿De qué? Todo. Dice el Shulchan Aruch Omar Abdalá meyushav. Sentado. Shulchan Aruch dice que la Abdalá la tenemos que hacer sentada. ¿Siempre? Rega. Acá viene el Ramá y dice Yesh Omrim Meumat. Hay quienes dicen parado. El Shulchan Aruch dice sentado, el Ramá dice parado. Vejeno aquí en Medinotelo. Y así se acostumbra en estos países de Ashkenaz. ¿Por qué? ¿Por qué dice Shulchan Aruch que hay que hacer Abdalá sentado? Se dice la Mishnah Berurah que está hablando cuando hay otras personas ahí reunidas con él, no está solo, y él tiene que hacer la mitzvah para que todos salgan de Jehová. Entonces tiene que ser de una manera fija, y la manera fija para que todos cumplan es que estemos sentados. Sentados es como keviut. ¿Okay? Y la otra opinión dice, el Ramá dice que como estamos aquí despidiéndonos de Akadosh Baruj Hu, del Melech, que nos vino a visitar, la Malká, Shabbat Kodesh, entonces, ¿cómo acompañas al rey cuando termina su visita? ¿Sentado o parado? Buena reverencia. Reverencia, parado, con kabod. ¿Sí? Que el rey se está yendo. Ah, chao. No. Kabod. ¿Sí? Hay que estar parado. En la Abdalá despedimos a Mavdil ben Kodesh lechol. Te estás despidiendo del Shabbat y diciendo Zau. Hasta aquí, y ahora empieza Jol. ¿Qué? Y por eso, a pesar de que hay otras personas y a veces cuando hay otras personas teóricamente sería mejor que estés sentado, porque no, si no están, quién sabe, ahí dando vuelta y no ponen cabana suficiente, pero esta opinión dice de que para el tema de la kibbutz es suficiente cuando todos están ahí en el lugar, ubicados para salir y de Jehová. ¿Qué? De Kitzur. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el Shulchan Aruch y el Ramá. Según Shulchan Aruch, el Abdalá se dice sentado, según el Ramá se dice parado. Pero este año, cuando hagamos el Motzei Shabbat, la Abdalá con el Kiddush, y aquí pues aquí volvemos a la halajá oficial, que según el Shulchan Aruch y también el Ramá, es mejor hacerlo sentado. A pesar de que hay muchos que lo acostumbran a hacer parado. O sea, Tov. Adkan. ¿Por qué los que hacemos el Kiddush sentado? Kiddush es Bimkom Seudá, tiene que ser en un lugar fijo donde es la Seudá, y la manera fija de hacer la mitzvah es hacerlo como uno hace la Seudá, que es sentado. Pero estás recibiendo De la Jol. Pero esa es la halajá del Kiddush, hacerlo como Kiddush, como se. Pero hay muchos que lo hacen parado. Sí, pero ahora